Ahora, si esas no fueron suficientes evidencias, vamos al siguiente versículo, que es parte de lo que estamos leyendo hoy, al versículo 16, donde se afirma el tema de Cristo como creador de todas las cosas. Y dice de la siguiente manera: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Si todo lo que dije en el versículo 15 no fue suficiente evidencia para la tesis de que Cristo no es el creador, no es un ser, de que Cristo no es un ser creado, lo que sí supone de entrada fuertes argumentos con los que la heterodoxia tendría que lidiar, el presente texto es aún más problemático para los falsos maestros, elevado exponencialmente el grado de dificultad para sus heterodoxas interpretaciones. Hermanos, aquí podemos observar una triada de actividad creativa. Hay una triada de actividad creativa. Y es una triada porque el concepto que quiere transmitir argumentativamente hablando Pablo acerca de la creación y de quién es el autor de la creación, él quiere que quede muy claro. Y la tríada es la siguiente: el universo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Esa es la tríada. Por Él, por medio de Él y para Él. El Señor paga y se entrega el vuelto. Eso es lo que está diciendo acá la Biblia. Ahora, esto no es decir poca cosa. Por eso dije que si lo que dijimos en el versículo 15 no fue suficiente evidencia para comprobar que ciertamente Cristo es Dios, ¿qué hacemos entonces con este texto? ¿Qué hacemos con el texto? ¿Cómo haría la heterodoxia para suscribir una idea distinta a la de que Cristo ciertamente es Dios? Porque ¿qué otro ser pudo haber creado el universo? ¿Qué otro ser? ¿Qué ser ostenta el nivel de inteligencia suprema para crear algo tan complejo, sistemático como el universo en el que nosotros estamos? El cosmos, ese arreglo ordenado, que eso, la palabra griega cosmos significa un arreglo ordenado, sistemático de cosas que han sido creadas. Eso es lo que dice la palabra en el griego, que la palabra cosmos puede tener diferentes connotaciones, también puede significar mundo. Pero no vamos a entrar en ese tema, acá nos interesa cosmos desde el punto de vista del universo. El universo fue creado por el Dios Todopoderoso, el universo fue creado por Cristo, por Él, por medio de Él y para Él. Si eso no es suficiente evidencia para decir que Cristo es Dios, yo no sé qué cosa podría ser entonces suficiente evidencia para saber que Cristo ciertamente es Dios. Él es el que creó todo, absolutamente todo. Y Pablo se encarga de decirlo, porque miren lo que dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra. Ahora, algún ignorante podría venir diciendo que no, Él creó los cielos y la tierra, pero no dice que el universo. Una cosa es el cielo, otra cosa es la tierra, pero el universo está en el medio. Diría un ignorante. Pero ya va, esto es una figura retórica que se llama merismo. El merismo busca expresar una realidad de conjunto tomando como referencias el punto alto, más alto, con el punto más bajo. Es decir, cuando él dice cielo y tierra, es que él creó desde aquí, recorriendo todo este espacio hasta aquí. Es decir, que él es el creador absoluto de todo el universo. Ese es el merismo. Ese es el concepto retórico. Eso es lo que se hace. Entonces, esto es importante tenerlo en mente, porque cuando no tenemos estos recursos de la retórica, de la lógica, etcétera, pues va a ser difícil, porque de pronto nos llega alguien diciendo, pero dice el cielo y la tierra, y Júpiter y Marte y el sistema y Andrómeda y todo este montón de cosas, la Vía Láctea, el resto de las cosas que están en la Vía Láctea. O sea que el de la Vía Láctea nada más creó la Tierra, pero el resto de los cuerpos celestes no los creó él. Eso se atribuyen a otro eón, a otra manifestación de Dios que se fue alejando y alejando de él, hasta el punto en que, no tuvo nada que ver, se convirtió en un Dios hostil y ignorante, y entonces comenzó a crear todo este montón de cosas que nosotros vemos en el universo.
No tiene nada que ver con eso, ¿no? Entonces, pero fíjense, él es claro, él dice todo desde el cielo y la tierra, lo visible y lo invisible. Miren estas dos categorías que utiliza Pablo acá, visible e invisible. Visible el mundo material, ¿verdad que sí? Y lo invisible, que en el mundo invisible hay tantas cosas como en el mundo visible. Lo que pasa es que no las vemos, no estamos plenamente conscientes de ellas porque no las vemos. El viento no se puede ver, es una fuerza invisible. El viento no se puede ver, a menos que, bueno, usted vaya en un avión a 800 kilómetros de velocidad y cuando el alerón hace algunos movimientos para hacer girar el avión hacia una dirección específica, corta el viento y se ve como un pequeño visaje que parece que fuera como un chorro de agua que se abriera a gran presión y se viera el agua salir. Los Fórmula 1 también en los alerones cuando cruzan y tal, se ve como cortan el viento por la velocidad que llevan. Pero el viento es una fuerza que no se ve. Es más, Dios es invisible, porque la palabra habla de Dios como un ser invisible, porque Él no es un ser material. Y de ahí, por cierto, esa es la premisa que utiliza el gnosticismo para decir que puesto que Dios es solamente espíritu, y como lo único bueno que existe en el universo es Él, entonces quiere decir que lo único bueno es el espíritu, y todo lo que tenga que ver con algo distinto al espíritu, es decir, la materia, entonces no puede ser bueno intrínsecamente hablando. Tendría que ser completamente malo, entonces, en ese sentido. Visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, fue creado por medio de Él y para Él. Miren que Pablo no economiza en palabras. Pablo no anda buscando economizar en palabras. Él está dando una descripción específica y rigurosa de lo que Él quiere dejar claramente plasmado en la mente de esta gente que quiere seguir presentando una imagen de un Cristo completamente distorsionada. Él creó absolutamente todo, por supuesto. Pablo no se va a poner a escribir aquí cada cosa que Dios escribió, imagínense ustedes. O sea, ahí sí es verdad que tendríamos que creer la hipérbole que utiliza Juan cuando dice que si se escribieran y se registraran todas las cosas que Cristo hizo, no cabrían los libros en el mundo para poner lo que Cristo hizo. En este caso ya no sería una hipérbole, creo que se quedaría corto, ¿no? Porque si Pablo se va a poner a describir cada cosa que existe, imagínese usted, el ser humano, los científicos modernos, con toda la tecnología que tenemos actualmente, todavía no conoce a plenitud la Tierra. Y mire la inconsistencia y la incoherencia de la manera de pensar del ser humano, por muchos PhD que pueda tener en la cabeza, que no ha terminado de conocer muy bien la Tierra, pero quiere ir a la Luna, quiere ir a Marte, quiere ir a... y ni siquiera conoce las profundidades del océano. Y no sabe qué cosas raras hay allá abajo, porque ellos mismos dicen que pueden haber algunos monstruos marinos y cuestiones extrañas que todavía no terminan de conocer. Y hay áreas en el mundo que todavía que no se han explorado, que no, el humano no ha tenido acceso a ellas. Pero queremos ir al sol, a la luna, eso fue peor, ir al sol, imagínense ustedes. Hace tiempo vi un programa en Discovery que estaban creando una supuesta nave con yo no sé qué aleaciones de metales extraños y raros encontrados en no sé qué planetas para que pueda resistir la temperatura del Sol una vez que comience a aproximarse, imagínense ustedes. Nosotros estamos a 8,6 minutos, 8,16 minutos luz del Sol, la distancia que hay entre la Tierra y el Sol, 8,16 minutos. Esos son los minutos. Viajando a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, le tomarían 8 minutos con 16 segundos llegar al Sol. Imagínense ustedes. Pero bueno, de ciencia ficción cualquiera puede vivir, ¿no? De caricaturas es muy fácil vivir la vida, pero difícil es poner los pies sobre la tierra, ¿no? Y comenzar a ver la realidad de las cosas. Ya eso es otro tema. Entonces está claro acá que todo lo hizo Cristo, todo lo hizo nuestro Señor. Hay una triada hermosa, pero vamos a ver no solamente eso que acabo de decir, sino que vamos a ver otras contemplaciones en unos textos distintos acerca nuevamente de la afirmación clara y taxativa en la Biblia de que Cristo ciertamente es el creador de todas las cosas. Si nos vamos a Juan 1, que como siempre Juan es el más sublime para presentar el tema cristológico. Juan 1 del 1 al 3 dice: en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas
todas las cosas. ¿Qué significa todos? ¿Cuál es la figura gramatical? Todos es un cuantificador universal positivo. Cuantificador universal positivo. Cuando dice todo, es todo. Matemáticamente no puede haber nada que esté excluido de esa realidad. Porque dice todo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Cristo no existiera nada. En pocas palabras, eso es lo que está diciendo Juan. Ya está. A ver, mi hijo, mira. Él creó absolutamente todo. Y si no fuera por Él, nada de lo que existe existiría. Así que, ¿para dónde vas a coger? ¿Para dónde vamos a arrancar? Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Hebreos 1:2. Hizo el universo. Por si el merisma ya no fue suficiente, aquí utiliza la palabra universo. Pues si al tipo no le gusta la explicación del merisma, bueno, tráigaselo para Hebreos 1:2, que si habla del universo. Porque hay gente que es así. Hay gente que es así, que parece que nomás que le funcionan 2 o 3 neuronas si acaso, entonces les cuesta a veces concebir ciertas cosas, ¿no? Está claro que la evidencia apunta y señala de que Cristo es Dios eterno, creador de todas las cosas. La segunda persona de la Trinidad, esto hay que aclararlo. Es la segunda persona de la Trinidad, pero en ningún sentido Cristo es inferior a Dios Padre. Cristo tiene el mismo nivel, la misma categoría, la misma ontología que Dios.